Arrancamos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, 23 de septiembre del año 2019. Estamos con Carolina H. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien. Manuel Laguarda. Muy bien, contento de estar acá hoy. Y Adriana Marrero. ¿Qué tal? Hoy volví a cuidar el orden alfabético. Sí, ya me di cuenta, sí. Observé, sí. Y eso me permitió hacer el recorrido de la mesa en sentido horario, además. Ahí está, sentido horario, correcto. Una casualidad Todo hermosa. redondito. Eso es lo que tiene la primavera. Muy bien. Vamos al primero de nuestros temas. La polémica entre el PIT-CNT y el candidato presidencial colorado Ernesto Talvi se agudizó este fin de semana cuando Fernando Pereira, presidente de la central de sindicatos, dijo que con las medidas que propone Talvi habrá conflictividad. Si el que gana el gobierno está y aplica Sí. las políticas que está manifestando, va a haber una conflictividad horrible, no hay duda. La relación sindical Pero sería no va a conflictiva. depender de mí. Si a usted le dicen que le van a echar a 10.000 trabajadores por año, que no van a cubrir las vacantes, lo que le están diciendo es que van a ir a un estado mínimo. Si usted no se revela ante eso, ¿qué defensa de los trabajadores va a hacer algún día? El cruce tuvo su origen en una de las propuestas de Talvi para bajar el déficit fiscal, déficit que está en casi 5% del Producto Bruto Interno. ¿En qué consiste esa medida? Reducir la cantidad de empleados públicos al no reponer todas las vacantes que se producen cada año en el Estado. La semana pasada, desde el movimiento sindical, se anunció que se prepara una movilización destinada a advertir sobre el impacto de esa propuesta del candidato colorado. El viernes, Talvi sumó otro capítulo al entredicho cuando, hablando en Rivera, dijo que el Frente Amplio puso al Estado al servicio de su aparato y afirmó que si gana el Partido Colorado, se terminó el gobierno del PIT-CNT. El PIT-CNT sabe muy bien y por eso se está movilizando, ayudando al brazo político del PIT-CNT, que es el Frente Amplio, a tratar de destruir nuestra candidatura y a nuestro partido. ¿Sabe por qué? Por algo muy elemental, no solo porque saben que en el balotaje le ganamos, sino porque saben que si gana el Partido Colorado, a partir del 1 de marzo del 2020, va a volver a gobernar el gobierno legítimamente electo por los ciudadanos del país. Se terminó el gobierno del PIT-CNT, se terminó. ¿Quién empieza? ¿Carolina? Bueno, ¿Vas tú? yo empiezo. Primero que nada, volver al tema de las fake news, porque yo creo que esto es lo De que eso se trata. se trata de que, a ver, todo este revuelo que se arma en base a una mentira, porque en ningún momento, bien sueltos de cuerpo, están diciendo que Talvi va a echar empleados públicos y en ningún momento Ernesto Talvi habla de echar empleados públicos. Yo los invito a la gente que está repitiendo eso, lamentablemente, gente del gobierno y altos jerarcas que lean el programa y que tengan honestidad para decir que eso no es cierto. En ningún momento Ernesto Talvi propone echar empleados públicos. Y eso creo que hay que dejarlo claro desde el primer momento. Voy Eso, al programa del Sí. sector Ciudadanos. Sí, cómo no. Dice en su página 12, ¿de dónde vamos a obtener fondos para hacer esto? Para reducción del gasto. Primero, readecuando la plantilla de funcionarios públicos para hacerla consistente con las posibilidades que hoy tiene el país de financiarla. Si no reponemos 6.000 vínculos que terminan por año de personas jubiladas, destituidas o fallecidas, podemos alcanzar ahorros de hasta $1.000 millones sin resentir la calidad de los servicios públicos y sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores. Y luego agrega, y si hubiera que reponer un cargo porque es de particular importancia, además hay 17.000 vínculos laborales que terminan por fin de contrato o por renuncia, de los que podemos hacer uso para suplir vacantes. Exactamente. Dice, sin embargo, si uno trabaja de manera quirúrgica, se puede tener un estado más adecuado a nuestras posibilidades sin afectar la calidad de los servicios. Está hablando también de trabajar de una manera quirúrgica, ¿no? Y en ningún momento se habla de echar a nadie. A mí lo que me llama la atención y me parece, realmente me llama poderosamente la atención, es que el PIT-CNT sienta que es menester movilizarse por una propuesta de un candidato a la presidencia. O sea, que una propuesta lo moviliza el PIT-CNT, pero no lo movilice la realidad, ¿no?
porque y que una propuesta y que además la tergiversan, porque en realidad uno se pregunta, el PIT-CNT, un sindicato que tiene como objetivo la defensa del trabajador, cuidar al trabajador, ¿no le llama la atención? O sea, ¿no tiene nada que decirle al gobierno sobre los trabajadores y la inseguridad, por ejemplo? ¿O no tiene nada que decirle al gobierno sobre los trabajadores y el desempleo, que es una realidad de hoy, pero sí tiene que movilizarse con una propuesta, un candidato? Esto tiene mucho olor a política. Más aún cuando en el 2016 Astori dijo esto en Carve: tenemos un exceso de funcionarios públicos que hay que combatir y enfrentar como forma de reducir el gasto. Seguramente Talvi esté de acuerdo con Astori, pero yo no vi ninguna movilización del PIT-CNT cuando Astori dijo esto, que va totalmente en la línea de Talvi. Entonces uno tiende a pensar que es una jugada política. ¿Tú, Adriana, por dónde vas? Bueno, claro, no estábamos mirando lo que pasó cuando Astori decía esas cosas, pero recordemos que Astori fue un dirigente dentro del Frente Amplio que fue muy castigado por el sindicalismo y por parte del Frente Amplio, ¿no? Es decir, prácticamente que se decía que bueno, que teníamos a un neoliberal en el Ministerio de Economía, que bueno, que había gente dentro del Frente Amplio que no era de izquierda, en fin. Es decir, realmente, ¿no? Aparecía ahí como dos, podemos decir, una relación de fuerzas compleja entre algunos sectores que estaban tratando de obtener la mayor cantidad de cargos posibles dentro del Estado, entre otras cosas, porque eso también le favorece a sus arcas, vamos a decir, es parte del financiamiento, y por otro lado, bueno, las necesidades de racionalización de los recursos y, como dice Danilo todo el tiempo, de, bueno, buscar una mayor calidad del gasto, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, así como esto un poco dialogando con Carolina, pero creo que es un conflicto verbal que verdaderamente polariza, exacerba ánimos de los dos lados, ¿verdad? Es decir, del lado del PIT-CNT hubiera sido preferible alguna cosa del tipo, bueno, tendremos que hablar, tendremos que dialogar con Talvi, con el candidato del Partido Colorado, a ver cómo piensa hacer esto, a ver cuáles son sus planes, porque naturalmente el PIT-CNT se encuentra muy, muy preocupado por el futuro del trabajo y del trabajo público, en un momento donde el trabajo privado también está escaseando, por ejemplo. Y del lado de Talvi, bueno, tal vez algo más moderado del tipo, bueno, trataremos de moderar bueno, la conflictividad con los sindicatos y bueno, y no haremos necesariamente o no accederemos necesariamente a todas las demandas. Entonces, creo que es un escenario donde los dos adoptaron un vocabulario, diría, exagerado, y de parte de Talvi, yo lo entiendo un poco más en esta nueva postura de Talvi, donde aparece más, digamos, agresivo, claro, más pisando fuerte, más sectorializado. Del parte del PIT-CNT no tanto, porque amenazar que va a haber conflictos de todos los colores no es el mejor modo de ganar tampoco simpatías, ¿no? Es decir, es complicado, creo que es complicado. Pablo. Sí, en esa cita misma que nos mandó la producción sobre lo que decía Fernando Pereira, primero que no puedo evitar, pero él arranca diciendo de que el mercado y que nunca funcionó en ningún lado es un ejemplo del fracaso, y yo creo que los que tienen que demostrar que lo contrario funciona son ellos, ¿no? Yo con un país me alcanzaría. ¿Con un país donde qué? Me alcanzaría donde el socialismo generó prosperidad. Entonces, eso es aparte, porque me parece que esas son esas leyendas que se van repitiendo y que no quiero que quede. Esto, para empezar, me parece que muestra que la agenda la está fijando la oposición. Digamos, estamos hablando de los programas de los partidos tradicionales y el Frente contesta, y cuando digo el Frente y el PIT-CNT no tengo por qué separarlo, digamos, es lo mismo. Y la economía es un tema que está incomodando
como dando mucho, y el que está atrás de todas estas propuestas. Estas propuestas es que la oposición considera que la situación es insostenible y el Frente Amplio lo ha considerado algo, lo ha subestimado, considera manejable. Yo quedé del lunes pasado de los presidenciables, quedé muy preocupado. El lunes pasado fue la presentación de Daniel Martínez, justamente faltaba esa, la del candidato del Frente Amplio. Nos faltaba escuchar a los asesores, y los asesores son confirmatorios de que están conformes con lo que tenemos. Entonces, si el déficit fiscal, que es el que estamos discutiendo, ¿no? Los empleados se van a ir por batir el déficit fiscal, y los tres caminos son impuestos, crecimiento y gasto. Del lado de los impuestos, lo único que tenemos es el único puede ser que ha dado Martínez, porque el gasto no. Él habla de un Estado inteligente, no habla de un Estado menor. Supongo que es un gordo inteligente, es lo que está hablando. Y no van a echar a nadie, y en ese sentido no es un camino para ellos. El crecimiento aparentemente es la propuesta, van a crecer, y yo quiero citar un tuit de Gabriel Odone que dijo que con crecimiento estaríamos hablando de 10 años ininterrumpidos de crecimiento al 6,5%, es decir, absolutamente geológico el plazo para los tiempos que se nos vienen. ¿Qué fue lo que dijo Odone, perdón? Que para resolver este tema del déficit fiscal solo con crecimiento precisarías 10 años al 6,5%. Es decir, unas tasas chinas, ¿no? Y en la parte de impuestos, que los partidos tradicionales han dicho que no lo van a hacer, también quiero citar a Gabriel Odone, que el otro día fui a una charla de él en Trinidad, y van a cumplirlo, la oposición va a cumplir con no subir los impuestos. ¿Saben por qué? Porque el efecto de UPM para Gabriel Odone compensa casi completamente el tirón de la cola que va a dar el ajuste fiscal que de cualquier manera va a hacer. Ya aprovecho y me hago los cuestionamientos que me van a hacer, y ya se los contesto, y les dejo mucho más pronto. Es decir, las áreas me van a decir que crecieron en empleados públicos en áreas que son importantes, y mi reflexión es que, como decía una canción, todo me sale mal, me sale caro, y no es muy bueno, porque lo que teníamos era muy malos servicios, ahora son caros, ¿no? Por lo menos ahora los mismos malos servicios. Estás aludiendo a los sectores de los que se habla en esta materia. Claro, porque enseñanza, seguridad pública. La respuesta en automático es que la gente entró ahí. Y lo otro, cuando me digan de las intendencias, les voy a decir que sí, cuenta conmigo, alquitrán y pluma, no hay problema. Porque te van a objetar eso. Claro, ¿Estás hablando solo de los funcionarios del gobierno central, o también estás pensando en las intendencias? No, los pecados son. Ay, pero son yo objetivos. Quiero saber lo que quiere decir alquitrán y pluma, porque Pablo siempre divierte con eso. Alquitrán y pluma era el castigo en la revista de Lucky Lake. Claro. De Lucky Lake. El estafador del pueblo. Claro, el estafador, le ponían alquitrán, los llevaban de pluma. Que vendía y lo paseaban por la plaza. Pero vos no decís simplemente no renovar los contratos, vos querés poner alquitrán y plumas. No, cuenten conmigo si las intendencias quieren hacer lo mismo, cuenten conmigo. Eso es lo que yo digo. Un detalle antes de seguir, me llama la atención esto, reducción de cantidad de funcionarios públicos por la vía de no provisión de vacantes, figura en el programa de la calle Pou y en el de Talvi. Sí. Talvi habla de no reponer 6.000 vínculos que terminan por año. Y en el caso de la calle Pou se habla... Del 20 y algo por ciento. Sí, del 23% de 23.000 y pico que serían las vacantes por año, y eso da 5.500. No hay tanta diferencia entre uno y otro. Algunos de esos cálculos tapan. Sí, porque además las cifras que dicen que van a conseguir son bien diferentes entre uno y otro. También. Pero a donde voy es a que en los dos casos, digamos que el planteo es no reponer la cuarta parte, digamos, ¿no? Del orden de la cuarta o quinta parte, entre la cuarta y la quinta parte de las vacantes. El gobierno anunció hace ya un par de años que nos iba a reponer una de cada tres. Que es una tercera parte. O sea, el criterio que anunció el gobierno hace un par de años es más exigente que este. Y ese está corriendo. Hay que verificar si se cumple o no se cumple, ¿no? Sigo con Manuel ahora que no habló todavía. Ahí está. Bueno, mi punto de vista es diferente al de Carolina, como era previsible en este tema y en otros. A mí me parece primero lógico y natural
que los sindicatos se movilicen a este tipo de planteos, porque sienten que amenaza el empleo y el salario, todos estos cuestionamientos, la cantidad de empleados públicos y todas las referencias a los consejos de salarios que salen de parte del discurso de Talvi. En todas partes del mundo, el movimiento sindical se movilizaría ante ese tipo de planteos. La supresión de vacantes, el número que se plantea, reducir la cantidad de empleos públicos, excede las jubilaciones por año, de manera que queda implícita la amenaza de echar empleos públicos, cosa que, por supuesto, es algo muy difícil de llevar a cabo. ¿Cómo es eso? De vuelta, estoy tratando de pasar en limpio datos que he ido recopilándose. Sí. Si voy al programa del Partido Nacional, dice, en 2017, porque toma esa como referencia, hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto, fallecimiento, destituciones, renuncias o abandono del cargo, finalización de contratos a término, jubilaciones y otros motivos. 26.166. Y dice la calle Pou, si no se cubriera anualmente el 21% de esas vacantes, se generaría un ahorro de $100 millones por año. O sea que la calle Pou está proponiendo no cubrir el 21%, la quinta parte de 26.000. Digamos unos 5.000, 5.500. Ahora, Talvi habló de una reducción de 50.000 o... De 6.000 por año. 6.000 por año es el número, en cambio, en el caso de Talvi. 6 por 5 daría 30.000. Ahora está diciendo 50.000. Ahí está diciendo 50.000. 50.000 son el programa 10.000 habla por de año. 6.000, ahora ha estado diciendo 50.000. Y 50.000 son 10.000 por año y se calcula que la cantidad de gente que se jubila por año son 6.000. Quiere decir que queda una diferencia importante. Entonces, se siente como una amenaza por parte de los sindicatos esa reducción que se plantea. Y todas las referencias a los consejos de salarios también se sienten como una amenaza que se mantenga el régimen de negociación colectiva que rige actualmente. Entonces, en ese contexto es que aparece esta reacción que, desde mi punto de vista, es absolutamente natural, previsible y lógica. Porque además, más allá de las medidas concretas, queda planteado una suerte de metadiscurso, que Pablo ahora lo ejemplifica muy bien con la imagen del alquitrán y plumas, de que los responsables de los problemas del déficit fiscal del país son los sindicatos, los empleados públicos, los consejos de salarios, y que por lo tanto, en caso de hacer un ajuste, es un ajuste a la baja que afecte todos esos aspectos. Por lo tanto, se provoca esta reacción que es previsible en este contexto. Quiere decir que si hay dificultades, las dificultades las van a pagar los sectores populares y los trabajadores. Entonces es lógico que los trabajadores se sientan identificados con el Frente Amplio y no con las propuestas que salen de los partidos tradicionales. Es absolutamente previsible y lógico que así sea. Lo contrario sería justamente lo que llamaría la atención. Esto no quiere decir que haya una correa de transmisión en la que los sindicatos sean herramientas del Frente Amplio o al revés, como plantean ahora, que el Frente Amplio y el gobierno sea una herramienta de los sindicatos. Es una relación compleja, es una relación de articulación, donde hay conflictos y dificultades. No se puede plantear esta relación mecánica porque es falsa. Desde mi punto de vista, lo que sucede, en mi impresión... Si fuera verdadera, claro, el Frente Amplio no hubiera sufrido la conflictividad que sufrió. Y que sufre todavía, además. Y tremendo. Por una razón muy lógica, un partido político, y sobre todo si está en el gobierno, tiene que tener una visión de la sociedad en su conjunto, y un sindicato defiende intereses sectoriales. Entonces, conflicto debe haber siempre. Por más que esté la izquierda en el gobierno, hay conflicto con los sindicatos, y eso pasa acá y en todo el mundo. A mí me parece que esta reacción de Talvi, sobre todo la de decir, se acaba el gobierno del PIT-CNT, es muy parecida a la de Sanguinetti y el propio Talvi hace 15 días cuando surgió el tema de Robert Silva. Es correrse a la derecha, es un discurso de derecha, es en definitiva volver al discurso del pachequismo de los años 70, y el Partido Colorado, que aparecía como un partido de centro y liberal, vuelve a ser un partido de derecha. ¿Esto por qué lo hace? Para quitarle el espacio a la calle Pou. Me parece a mí que desde el punto de vista electoral queda claro la percepción de todo el mundo que el balotaje va a ser entre Martínez y la calle, y entonces para desalojar a la calle y volver a ocupar el lugar de un posible rival en el balotaje, Talvi hace un discurso de derecha para convocar al electorado de derecha, o bien siempre fue de derecha y se revela en definitiva su verdadera identidad, que remite al pachequismo de los 70 y a todos esos discursos que Sanguinetti volvió a hacer hace 15 días. Por lo tanto, me parece que todo esto en todo caso muestra una postura electoral de Talvi para recuperar protagonismo y disputarle a la calle el lugar en el balotaje. Hay varios pidiendo la palabra acá. Me mira Adriana, me mira Carolina. ¿Quién de las dos?
Sí, yo no, porque voy a diferir un poquito con Manuel. Sí. Yo no creo que lo de Talvi sea un discurso de derecha, sino un discurso liberal. Liberal en economía, ¿no? Si yo siempre estoy tratando de distinguir, ¿no? Es decir, en lo que es la derecha conservadora, digamos, ¿no? Que más paternalista, más populista, y la derecha liberal. Es decir, esto estamos Sos hablando... la única, Adriana, gracias. Sí, no, es muy difícil, es muy difícil a veces la gente, pero esto es un discurso liberal de Chicago, propio, Escuela de Chicago. Liberal no económico, pero en lo político esta referencia, esta denuncia y liberal en lo económico, claramente. La derecha, ¿no? de Pacheco de los 70. Bueno, cuidado, porque Pacheco lo que hizo fue congelar precios y salarios. La idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos, la idea de que, claro, es liberal, es decir, es una persona, o al menos una línea, que no pretende intervenir para nada, ¿no? En los precios, ni en los salarios. Lo que pasa, ¿no? Cuando ese liberalismo, para poder aplicar su liberalismo, tiene que enfrentarse a los sindicatos, deja de ser liberalismo para ser conservadurismo. No, no cabe duda de que dejar al zorro libre en el gallinero libre tiene consecuencias para las gallinas, ¿verdad? Exacto. Pero lo cierto es que es bien diferente hacer eso que poner a muchos zorros en el gallinero a vigilar su propia gallina. Es decir, son cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, los efectos pueden ser negativos para las clases populares, pero son cosas diferentes. Entonces, esto es un discurso liberal, donde lo que se dice es, bueno, se van a regular salarios y precios por el mercado. Evidentemente, el mercado no es el asignador de recursos más justo. Es decir, eso es lo que importa. Si asigna, por supuesto que asigna. Si es justo, bueno, allí entramos con un problema. Hay algo que yo quería precisar en relación con los empleos públicos, y es que existen muchos contratos, que esos, cuando tú, Emiliano, contás los 25.000, estamos contando contratos a término. Vínculos a término, pero son a término, pero son renovados automáticamente todos los años. Entonces, desde un punto de vista son, digamos, contratos y podrían ser desligadas esas personas rápidamente, pero en los hechos no lo son. Y entonces, una parte de esos 25.000, 26.000 son contratos que sí que vencen, pero que deberían renovarse. No sé si deberían. En la práctica se renuevan año a año. Y yo tendría mucho cuidado de advertir sobre eso, porque el reflejo, lo que ocurrió hace 5 años, fue la presupuestación de un conjunto de gente, por ejemplo, recuerdo en el Mides, ¿verdad?, que era gente que había sido contratada por ONGs y que su vínculo eran con las ONGs, y de repente entraron todos al Estado justamente por la idea de que se podían perder esos vínculos, ¿no? Entonces, claro, por el tema de la terciarización con las ONGs. Entonces yo los prefiero contratados, pero quiero hacer esa aclaración. Y una última cosa es, una vez más, el problema del financiamiento de los partidos políticos. Mientras nosotros no tengamos modos claros de financiar los partidos políticos, y los partidos políticos y los sectores estén financiando por contribuciones de las personas que emplean en el Estado, eso vamos a tener una presión para que los sectores estén tratando de colocar gente en el Estado. Carolina, ¿volvemos contigo ahora? Sí, primero que los escuché muy atentamente a los dos, pero no condice lo que dijeron ni con la realidad del programa del Partido Colorado, que de vuelta invito a todos a leerlo, que no es un programa que deje al mercado asignar las cosas, es un programa que es un programa que no es liberal en el sentido de, o sea, es liberal en el buen sentido, no es liberal en el sentido que ustedes estaban señalando recién, pero yo creo que hay que ir a la fuente, de vuelta lo digo, en esta época de fake news es importante ir a la fuente, porque no es lo que se propone, ni echar funcionarios, ni hacer una guerra sino poner un tema, que es un tema importante para el país, encima de la mesa, decir, bueno, tenemos un déficit fiscal que nos está perjudicando mucho como país. Miremos cómo gradualmente y humanamente y de una manera con sentido común
bajamos eso. Somos del top 3 del mundo, de la región en cantidad de empleados públicos, obviamente liderado por Venezuela, que tiene un 50%. Después viene Argentina y después venimos nosotros. No me extraña que Pereira, que estaba tan enojado porque algunas personas habían osado llamarle dictador a Maduro, digo, porque eso también miremos de quién vienen las cosas, ¿no? Porque ese es el modelo de Pereira, lo ha dicho una y otra vez. El modelo es Venezuela, donde veamos cómo están pasando los trabajadores en Venezuela. De eso no dice una palabra, lo defiende a capa y espada. Es más, hasta viajan. Hay un tema que, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, primero, digamos, suscribo un poco la confusión que vos mostrás que hay con los números. Acá tenemos 50 números, ¿no? 25.000, claro. Porque si son 25.000, los contratos que caen, bueno, llegar a 10.000 no sería hinchar a nadie. Sin embargo, si le pones que son 6.000, como puso Fernando Pereira, hay que echar 4.000 para llegar a los 10.000. Es decir, acá hay un problema claramente de números. Pero, digamos, tal vez está tocando realmente una vaca sagrada, en el sentido de que yo creo que esperé toda la vida escuchar esa frase que es música para mis oídos, de bajar los empleados públicos, ¿no? Y el PIT reacciona sin pudor y absolutamente tomado del síntoma ese, para un país donde la única desocupación posible es la de los privados. Y cuando alguien le dice que estamos en un 9% de desocupación, le está diciendo estamos en un 9% de desocupación privada. Los estatales no pueden tener desocupación en este país. Y entonces son parte del problema en el sentido de que esos recursos que van en exceso para bancarlos son los que generan después la desocupación en los privados. Pero el otro día encontré una frase de Mario Benedetti, ¿verdad? De Mario Benedetti, que decía: Uruguay es una gran oficina pública que logró el grado de soberanía, ¿no? Y es verdad, Uruguay pasó de ser oficina pública a ser un país. Y esa es la mentalidad con la que venimos arrastrando hace años. Y los números son indecentes. Y yo acá, el sábado hubo un informe en El Observador muy interesante sobre la cantidad de empleados públicos, y muestra que hoy, 2019, el 9% de la población son empleados públicos. Si lo comparás con el 2005, era el 7,4%, ¿no? Después de muchos años de varios gobiernos que trataron de ir bajándolo. Pero si lo comparás con la época de Luis Valle, entre el 30 y el 60, donde hasta el tabaco era público, todo era absolutamente público, Luis Valle tenía el 8,2% de la población en el Estado. Y en 1985, que fue altísima porque los militares pusieron a todos los militares que estaban sueltos en las empresas públicas, era el 8,7%. Así que, digamos, estamos en un número histórico, 70.000 empleados más, en tiempos donde el candidato del Frente Amplio está diciéndole a todo el mundo que el trabajo se acaba, que la reconversión es fundamental, y nosotros tenemos más empleados. Es decir, que las bombitas de luz de las oficinas públicas las cambian entre 3, porque no hay manera de tener tareas para esa gente. Simplemente, yo en ese sentido, lo que dice Talvi de sumar, que generó tanta polémica, ¿no? De sumar la desocupación a la cantidad de empleados en exceso, podrá tener diferencia de número, pero es un cálculo correcto. Y acá lo que yo, por ejemplo, que AEBU, después de la inclusión ¿cómo es? de la parte financiera, de la inclusión financiera, que AEBU tenga la misma cantidad de empleados. ¿Usted hace cuándo que lo van al banco? Y no han ido al banco y ven una señora que aprieta un botón para darte un número. Es imposible. Así que lo que yo saco de conclusión hay dos modelos de país, es verdad, hay dos modelos de país, pero uno ya lo estamos viendo, es exactamente porque todo lo demás y aportes no se pretenden cambiar. El otro está en los programas. Se nos hizo muy tarde ya con este primer bloque, falta Manuel en su segunda intervención. Sí, yo quiero decir... Perdón, hay un modelo de país imaginado que es mucho peor que este también, ¿eh? Es decir, es más grande el Estado. No, por eso es más, el concreto es Ojo que... Manuel. Dos cosas quiero decir. Primero que nada, parece que el alquitrán y hebrea al que hacía alusión Pablo al principio, las plumas eran, va dirigido a los empleados públicos, a los consejos de salarios y a los sindicatos. ¿Cuál es el mensaje? Que en caso de hacer un ajuste fiscal, tiene que pagar los trabajadores, los sindicatos, los sectores populares, nunca los sectores privilegiados. Esto es lo primero para decir. Ahora, otra cosa es discutir racionalmente qué cantidad de empleos públicos se precisan, qué empleos hay que crear,
Y cómo hay que redistribuir eventualmente la plantilla de funcionarios, viendo dónde sobran y dónde son necesarios. Eso es otra cosa, eso es un discurso racional que es el que el país necesita. Es justamente eso lo que se está planteando. Hace referencia a Fernando Pereira, pero no el Alquitrán y Brea, donde se estigmatizan a los sectores populares y en definitiva se está diciendo que en caso de ajuste van a pagar los de abajo y nunca los de arriba. En segundo lugar, bueno, Pablo sincera el debate, ¿verdad? Hay dos modelos de país. O sea, se desnuda una realidad que hasta ahora no se veía claramente. Hay dos modelos de país enfrentados y en definitiva hay intereses sociales enfrentados en la política. La política también expresa, en definitiva, a los sectores sociales, a los intereses de clase. Puntos suspensivos. Esta discusión seguramente no se terminó. Aparecerá en otras mesas. Volveremos sobre los números para decantarlos y tratar de entenderlos mejor. Pero ahora cambiamos. Vamos a otro asunto enseguida.